Bueno, ahora lo que nos compete es el tercer sistema que tenemos en el apartado de respaldo o apoyo a operaciones. Este tercer sistema se llama sistema de colaboración empresarial. Estos sistemas están diseñados para eh, establecer o facilitar lo que son las comunicaciones entre diferentes grupos de personas que puede haber en una organización, de tal manera que les acerque las herramientas necesarias para que puedan realizar su trabajo, pero en este caso el trabajo en conjunto o el trabajo colaborativo que van a requerir en cierto momento. Es bien sabido que tanto en las organizaciones como en la vida diaria, como a lo mejor también en la misma universidad, las personas tienen que combinar sus esfuerzos y sus energías en la cuestión del trabajo individual y también del trabajo colectivo, el trabajo en equipo o en este caso colaborativo. Entonces, estos sistemas van más apoyando a la cuestión colaborativa, que difiere de la del trabajo en equipo tal cual, ¿no? De división de funciones y cada quien le hace como puede. La cuestión de la colaboración va más allá. La colaboración implica la suma de los esfuerzos y no la división de las responsabilidades, sino que cada persona se hace responsable de un todo, no de una sola parte. Entonces la colaboración va mucho más allá. Entonces, la idea es que las personas, independientemente de dónde se encuentren físicamente o los tiempos en los que vayan a estar realizando el trabajo, puedan de alguna manera comunicarse y puedan hacer ese trabajo sin necesidad de estar batallando demasiado, ¿no? Muchos de los empleados en una empresa no van a coincidir en los mismos espacios y en los mismos tiempos, por lo tanto, la idea es que estos sistemas se acerquen a esas personas y puedan realizar el trabajo colaborativo. ¿Qué características tiene? Bueno, la idea de este sistema es especificar o acercar software para que las personas puedan comunicar las ideas en grupos de trabajo, que puedan compartir los recursos disponibles, tanto de hardware como de software, que se puedan coordinar esfuerzos. La coordinación va a ser importante para a lo mejor establecer tiempos, actividades y demás volumen de trabajo entre los grupos que van a estar tratando de cumplir con cierto objetivo específico en la organización. Y la reutilización de soluciones a problemas recurrentes. Dentro del ambiente a lo mejor empresarial y también individual, siempre nos encontramos solucionando problemas. Es una constante diaria, ¿no? A lo mejor puede haber problemas muy sencillos o muy pequeños y puede haber otros problemas gigantescos, pero al final de cuentas pueden existir ya a lo mejor posibles soluciones de problemas que ya se dieron anteriormente y entonces pues no es necesario desgastar recursos en buscar una solución a un problema que ya se ha dado y que ya se le ha dado también solución. Entonces, pues hay que recuperar esa solución en vez de estar buscando una nueva. Y para eso sirven estos sistemas. Bien, el sistema de colaboración empresarial se puede resumir en este esquema, en esta tabla, en estos recuadros, en donde podemos encontrar básicamente cómo funcionan de manera genérica, ¿no? Tenemos cuadrantes en esta tabla y vamos a explicarla. Tenemos por un lado lo que son los tiempos y por otro lo que son los lugares o los espacios, podemos llamarle físicos de la organización y también tenemos lo que son las plataformas. Entonces empecemos a explicar los cuadrantes que van a estar determinados en este caso por estos parámetros, ¿no? Tiempo y espacio, tiempo y lugar. Empezamos con las que coinciden en el mismo tiempo
y en el mismo lugar. Esto le llamamos reuniones cara a cara, como las clases presenciales, en donde nosotros asistimos a un espacio físico, el mismo espacio físico, al mismo salón, y podemos trabajar todos ahí al mismo tiempo y también coincidimos en lo que es el horario. Entonces, suponemos que estamos ahí de 8 a 2 o cualquier horario y podemos tener nosotros la posibilidad de ingresar a lo que es nuestro sistema de información y poder de ahí utilizar cualquiera de las herramientas que nos proporciona el sistema. En este caso hay varios ejemplos. Tablero de copia electrónico. Un tablero electrónico es como si fuera una pizarra electrónica, un pizarrón electrónico, que a lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes los conocerán. No es el clásico pizarrón en donde nosotros con un marcador escribimos ideas, explicamos, borramos y ya, ¿no? Sino que este tiene una comunicación directa con un equipo de cómputo, con un sistema de información, de tal forma que lo que nosotros manipulemos ahí pues va a quedar guardado en lo que es el sistema, en la base de datos y vamos a poder también de ahí generar ideas o explicaciones y todo va a quedar guardado en ese, en el sistema realmente, ¿no? Entonces, la diferencia es que el pizarrón pues se borra y ya ahí quedó, ahí el que entendió, el que lo vio, el que estuvo, pues perfecto, se llevó esa información y los que no, pues ya quedó, ¿no? La idea entonces es que pues tengamos cierta tecnología que nos ayude a que lo que pase o lo que se acuerde pues quede también guardado, ¿no? O quede un resguardo de esa información. Después tenemos herramientas de salones de decisión electrónicas. Toma de decisiones va a haber mucho en las organizaciones, de hecho, pues son en cuestión de sistemas, está toda la rama, ¿no? De lo que es los sistemas de apoyo a decisiones, pero sin embargo aquí hablamos de realmente algún tipo de software que lo que permite es tomar alguna decisión. Esa decisión va a ser grupal y colaborativa. Cuando tú tomas una decisión individual, pues no le preguntas a nadie, pero cuando tomas una decisión colectiva, pues lo que haces normalmente es solicitar el voto, ¿no? Es como hacer una votación, a ver quién vota por X circunstancia, quién vota por Y circunstancia, quién vota por Z circunstancia, ¿no? Y ya simplemente se cuentan los votos y el que tenga mayoría, pues ese es el que la decisión colectiva, ¿no? Que se tiene que respetar o se tendría que respetar. Entonces la idea de estos salones de decisión electrónica es simplemente tener eh, un software en donde se pueda visualizar cuáles son las posibilidades de decisión y que cada una de las personas que está ahí pueda tener contacto con el sistema de información, emitir su voto, inclusive puede ser de manera anónima y que se vean reflejados los resultados, se haga la discusión necesaria y pues se tome la decisión que se requiere en ese momento. Y luego herramientas para la construcción de equipos. Esto es interesante porque cuando nosotros hacemos trabajo colaborativo, pues tenemos a un grupo de personas con las cuales vamos a tratar ese tema y a tratar de cumplir también con ese objetivo. ¿Cómo se construyen los equipos o cómo se determina qué persona va a estar en qué equipo y por qué? Pues muchas veces es simplemente por que el encargado, el coordinador, el jefe o con la persona que está ahí, pues a lo mejor moderando esta situación, pues simplemente por su gusto, por su parecer o por observación o porque nada más al azar selecciona a las personas que van a estar en cada grupo y ya, ¿no? Pero así no debe de funcionar. La idea es que cada una de las personas que se ubican en un equipo, pues sea porque
fueron previamente analizadas, observadas y son las mejores personas para ubicarse en esos equipos. Más o menos como en la universidad, casi siempre se pide trabajo colaborativo o en equipo. ¿Y quién hace los equipos? Pues los mismos estudiantes con sus amigos y compañeros, ¿no? Cosa que pues a veces funciona y a veces no, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, la idea sería que nosotros especificáramos las características de las personas que más me van a servir para realizar cierto trabajo y ubicarlas en ese equipo de trabajo, en ese equipo colaborativo y seguramente voy a tener más eficiencia a la hora de obtener un resultado. Entonces aquí lo que hace el software o el sistema de información es simplemente que se tiene que alimentar con los perfiles, las aptitudes, las habilidades de cada una de las personas que están ahí disponibles y después se genera lo que es un proyecto y ese proyecto también va a determinarse qué características van a necesitar de las personas, de tal forma que el sistema es el que dice, ¿sabes qué? Si yo necesito un equipo de analistas, pues estas son las personas más indicadas. Si yo necesito un equipo para realizar un documento X, estas son las personas indicadas. Si yo necesito una decisión sensible de acuerdo a y eso es relacionado con lo financiero contable, entonces estas son las personas indicadas. No es un dedazo de una persona, no es por indicación de nadie, simplemente es de acuerdo al sistema de información y a la información que tiene, pues va a determinar cuáles son las mejores personas para los determinados equipos que se necesiten, ¿no? Todo eso se configura en un software para ello. Y bueno, son herramientas que te ayudan a colaborar, a trabajar en equipo cuando tú estás yendo a la organización o a un espacio físico que comparten todos al mismo tiempo. Bien, en lo que son diferentes tiempos y mismo lugar. Vamos aquí hacia la derecha. Vamos al mismo espacio físico, al mismo salón, al mismo lugar en donde tenemos el sistema de información, pero no coincidimos en los horarios. Es decir, tenemos 2 o 3 turnos y un equipo trabaja en el turno de número 1 y otro equipo en el turno 2 y otro equipo en el turno 3. Entonces, ¿qué pasa? No se ven físicamente, pero lo que pasa es que se deja el trabajo como si fuera en una especie de mesa de trabajo o en un escritorio. A esto le llamamos equipos en su lugar. Entonces aquí tenemos herramientas para salones de equipos y software de grupos para trabajo por turnos. O sea, básicamente es que vamos a generar ciertos equipos con ciertas características y ellos van a llegar a ese espacio físico, van a realizar el trabajo que tengan que realizar y eso se va a quedar almacenado en lo que es el sistema de información y se va a quedar ahí en pausa, ¿no? Una vez que llegue el siguiente turno, entonces lo que va a hacer es retomar esa información y va a seguir trabajando de acuerdo a lo que dejó el turno anterior. Es como si fuera un escritorio físico y ahí ponemos los papeles, ahí ponemos el calendario, ahí ponemos las ideas y empezamos a trabajarlas, ¿no? Una vez que se acaba nuestro turno, nos vamos, nos retiramos, salimos de ese salón y llega el siguiente equipo y tal cual como dejamos el escritorio con los documentos, con los lápices, con las ideas, la cronología, con todo, los retoman y continúan con el trabajo. Obviamente tienen que ponerse de acuerdo o tienen que estar bien entendidos en cuáles son los objetivos que van a tener para que pues trabajen en la misma sintonía, ¿no? Igual es un poco más complicado, ¿verdad? A que trabajemos al mismo tiempo en el mismo lugar o en el mismo espacio físico, porque pues ahí podemos debatir y discutir a lo mejor de forma más sencilla y más síncrona, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de diferentes tiempos, mismo lugar. Después, tenemos diferentes lugares y mismo tiempo. Es decir, que nosotros tenemos el mismo horario, es decir, el horario de la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, por ejemplo, pero no estamos compartiendo el mismo espacio físico, sino que vamos a estar alguno desde su casa, alguno desde las oficinas centrales, otro desde otro país, etcétera, ¿no? Entonces, desde donde estén, nosotros podemos utilizar lo que se llama reuniones a distancia.
Entonces, las reuniones a distancia es estas herramientas que ustedes seguramente ya conocen: audioconferencias, videoconferencias, pantalla compartida y teleconferencia. Bien, audioconferencia. Una conferencia no es más que una especie de exposición o explicación que da una persona a un grupo de trabajo. Básicamente es para ponerse de acuerdo, para coordinarse, etcétera. Pero una conferencia normalmente la da una persona a su grupo de trabajo. En cuestión de audio, pues la idea es que las personas pueden escuchar a través de lo que son la tecnología disponible, que básicamente son micrófonos y bocinas. Entonces el que está hablando y explicando, pues la comunicación va de un lado y los demás pues escuchan, ¿no? Escuchan y atienden, y ya a lo mejor después puede cambiar un poco la dirección de la información, ¿no? O la retroalimentación, pero solamente escuchan. Es como una llamada telefónica, pero solamente con audio, ¿no? Una videoconferencia, obviamente, ya hay video, ya se utilizan cámaras. ¿Para qué? Para que se puedan ver las personas, para que puedan visualizar a la persona que está hablando y también a la que está escuchando, dependiendo en dónde se coloquen lo que son las cámaras, ¿no? Una teleconferencia, pues tele es un prefijo que significa distancia. Una conferencia a distancia, que no necesariamente puede ser o debe ser con audio o video, sino que casi siempre pues tiene características distintas. Normalmente una audio y videoconferencia tienen que ver con las redes de internet, y una teleconferencia con otro tipo de infraestructura un poco más antigua, ¿no? Como lo que es la televisión tradicional. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Simplemente una conferencia a distancia utilizando cualquier tipo de red o medio de comunicación tecnológica. Y la idea pues es que puedas comunicarte con tu grupo de trabajo en donde ellos se encuentren, y pues esto sí va a tener que ser síncrono, tiene que ser al mismo tiempo. Y lo que es la pantalla compartida, si yo estoy explicando alguna información a mi grupo de trabajo, pues puedo compartir mi pantalla y que ellos vean lo que yo estoy viendo en mi computadora o en mi celular, ¿no? Es algo que ustedes manejan todo el tiempo, por ejemplo, en Zoom, en Meet, en donde a lo mejor un profesor está explicando alguna cosa y se apoya de alguna presentación como esta, o de algún video o de algún software, y les comparte su pantalla para que ustedes puedan estar viendo lo que él está viendo, ¿no? Es algo que se utiliza bastante, mucho más en estos tiempos, ¿no? Y por último, lo que es coordinación progresivo. Esto le llamamos a diferentes tiempos, diferentes lugares. Esto es lo más complicado. Cuando no coincidimos en el mismo espacio físico ni coincidimos en horarios, entonces es bien difícil trabajar. ¿Por qué? Porque pues necesitamos coordinarnos de alguna manera, y como no coincidimos en nada, entonces pues sí se complica. Aquí tenemos diferentes herramientas que también muchos de ustedes las conocen. Tenemos el correo de voz y el correo electrónico. Un correo electrónico pues es completamente asíncrono. Ustedes mandan un correo con cierta información, con ciertos archivos adjuntos, y lo único que por lo cual se tienen que preocupar es por escribir bien la dirección y que todos los datos estén correctos, porque si no, no va a llegar el correo. Pero si todo está correcto, pues el correo electrónico llega a la dirección de destino, y pues ya ustedes tranquilamente esperan a que la persona que lo va a recibir pues tenga el tiempo para conectarse a su buzón de correo electrónico, revisar la información y recuperarla cuando él desee, ¿no? No es como una llamada telefónica en donde tienes que contestar al momento, si no se pierde, digamos, el efecto. Aquí no, mandas el correo electrónico y la persona lo puede revisar a la hora que quiera, a la hora que pueda, o en su horario de trabajo habitual, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con una persona del otro lado del planeta, pues los horarios son distintos. A lo mejor yo estoy en mi horario de trabajo en el día, y allá en el otro lado del mundo es la noche y él está dormido, ¿no? Entonces de eso se trata lo que es la coordinación progresiva, que pues muchas veces es asíncrona. Un correo de voz pues es similar, haces una especie de llamada, grabas el audio y pues se almacena en algún tipo de medio telemático, y lo que va a pasar es que la persona a la que tú le mandas un correo de voz, pues lo va a recuperar en el momento que él pueda, ¿no?
Y pues de eso se trata. Obviamente esto va a tener que ser mucho más espaciado en tiempo, no puede ser inmediato porque no sabemos o a lo mejor sí sabemos, pero estamos en el entendido de que puede tardar cierto tiempo, cierto espacio de tiempo en lo que la persona que va a recibir la información la puede recuperar y la puede utilizar y puede retroalimentarla, ¿no? Aquí viene lo que es el fax. El fax definitivamente ya es una cuestión tecnológica para la historia, para el museo. No sé si alguno de ustedes lo usó, no creo. Es algo muy antiguo, muy añejo. Básicamente trataba de una cuestión de comunicación de documentos a través de máquinas de fax que hacían una copia del documento en otro lado del mundo a través de la línea telefónica común y corriente, normal, que prácticamente ya no se usa, se utilizan ya la cuestión de la telefonía celular, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto ya no es factible, ya no existe. Simplemente el correo electrónico ofrece 200% más ventajas que lo que ofrece o ofrecía el fax en su momento, ¿no? Pero bueno, viene lo que es la teoría. Después viene la edición de grupo. Eso de la edición de grupo es software que te permite compartir algún tipo de producto, archivo o documento entre un grupo de personas y todos pueden editarlo, todos pueden modificarlo, todos pueden moverle independientemente de dónde estén y de cuándo lo hagan. Algo muy o un ejemplo muy representativo pues puede ser a lo mejor los documentos de Google. En Google Drive tú te creas una carpeta, un archivo, por ejemplo, de texto, empiezas a generar ahí tu información y se lo compartes a tu grupo de trabajo, que no importa si están en Nueva York, en China o en Estados Unidos, en Guanajuato, Estado de México, donde sea, tú se los compartes y ellos pueden escribir y pueden modificar y pueden agregar cosas independientemente del momento en que lo hagan, ¿no? O sea, se hace la edición de manera grupal y el producto queda después de cierto tiempo, ¿no? Pero la idea es que no necesitas estar conectado al mismo tiempo que se abre ese archivo para poderlo manipular, ¿no? Cada quien lo puede abrir y manipular desde donde sea y cuando quiera. Sistema flujo de trabajo es el famoso workflow, que es una especie de herramienta que sirve para planificar proyectos. Esto se basa en redes de actividades, tiempos, recursos y demás, ¿no? Entonces, la idea es más o menos como que formalizar lo que son las actividades que va a realizar cada quien, especificar los tiempos, determinar cuándo se deben de hacer las entregas de lo que es el trabajo para que las personas estén bien entendidas en ello, ¿no? Porque les digo que esto pues va a llevar a lo mejor más tiempo, pero pues sí hay que especificar cuánto, porque si no, pues nunca vamos a terminar. Y el jefe de proyectos, aquí sí se necesita una persona que esté coordinando, porque en el mismo lugar, mismo tiempo, pues nos hacemos bolas ahí, ¿no? Y sacamos el trabajo, pero en lo que es coordinación progresiva, donde no sabemos las personas, ni siquiera las conocemos a lo mejor, ni siquiera sabemos qué horarios manejan, ni siquiera sabemos muchas cosas, entonces sí necesitamos una persona que esté coordinando y que esté determinando cuáles van a ser los tiempos de entrega, los tiempos de espera, el volumen de trabajo, la retroalimentación, a lo mejor el posible castigo por no entregar a tiempo, entre otras cosas, ¿no? Y a lo mejor también la supervisión de que, órale, necesitamos trabajar, necesitamos aventar este trabajo, hay que apurarse, ¿no? Entonces sí se necesita una persona que haga eso. Y bueno, todo esto está soportado por lo que son las plataformas de comunicación. Obviamente no existiría todo esto si no tenemos nosotros una base en la cual estar mandando y recibiendo información. Estas plataformas básicamente son Internet. Nosotros podemos tener nuestro sistema de información de nuestra organización, obviamente comunicado a través de Internet. Ingresamos a un sitio web, a una página web, nos manda una interfaz en donde nos dice, ¿sabes qué? Autentifícate, es decir, introduce tu nombre de usuario y tu contraseña para poder ingresar a el sistema de información de la organización, independientemente de si estás en otro país o donde sea, ¿no? Tú te conectas a través de manera remota, a través de Internet
internet y puedes manipular estas herramientas que ya analizamos. Intranet y extranet no son más que conceptos que tienen que ver con redes de computadoras. Una red de computadoras es un conjunto de computadoras que se interconectan para tratar de cumplir con ciertos objetivos, que básicamente es el movimiento de información, en este caso de datos, movimiento de datos entre los diferentes lugares de la organización. ¿Cuál es la diferencia? Una intranet es una red interna y una extranet es una red externa. Básicamente una intranet es una red que solamente pueden visualizar las personas de dentro de la organización. Ejemplo, en la universidad nosotros tenemos una red interna, una intranet o un sistema también que funciona como de forma interna. Solamente las personas que están dados de alta en esa base de datos pueden ingresar a ella. Por ejemplo, ustedes a sus calificaciones y demás, pues tienen que ingresar a la red interna de la universidad, autentificarse como alumnos y que les den o que les proporcionen los datos que piden, ¿no? No puede entrar a esta red alguien de fuera, alguien de otra universidad, alguien de cualquier persona que no sea de la universidad no puede ingresar aquí, ¿no? Igual también en las organizaciones. Si no eres de tal o cual empresa, pues no estás dado de alta en la base de datos y no te puedes autentificar, no puedes ingresar. Eh, y una extranet es una red externa. ¿Qué significa esto de una red externa? Pues que simplemente es una red de alguien más, pero que tú tienes el permiso de entrar a ver cierta parte de esta red o cierta parte de los datos que se manejan ahí. Ejemplo, si yo soy un proveedor de productos de alguna empresa X, pues yo pudiera tener el acceso a su red interna, pero nada más para ver el stock o para ver ciertos datos que ellos me van a permitir. Para mí esta es una red externa. O sea, no es mi red es mi red interna, donde yo manejo todas mis cosas, pero tengo la red de mi cliente. En la red de mi cliente es una red externa para mí, pero es la red interna de ellos, ¿no? Entonces, pero nada más me dejan ver ciertas cosas. Obviamente no me van a dejar ver cosas sensibles porque pues eso no me corresponde. Entonces, de eso se trata la extranet. Es algo a lo mejor como que extraño, ¿no? Decir, bueno, es una red interna, es una red externa. Es una red externa para mí, pero es una red interna para lo que es mi cliente y al revés, ¿no? Entonces, así funciona lo que es esto. Nosotros podemos tener acceso a diferentes datos de acuerdo a las diferentes plataformas que tengamos disponibles. Pero esa es la idea, que nosotros podamos mover toda esta información y podamos acercar, digamos, a las personas a lo que es para lo que es la realización del trabajo en este caso colaborativo, ¿no? O el trabajo en equipo. Entonces, de eso se trata. Un sistema de información de colaboración empresarial va a tener las plataformas, el hardware y el software necesario para que las personas, independientemente del tiempo y el espacio que ocupen para trabajar, puedan hacer su trabajo en equipo o colaborativo.